Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este siguiente módulo de insuficiencia cardíaca y comorbilidades. En las siguientes charlas analizaremos las principales comorbilidades que acompañan a esta enfermedad, el impacto que tienen, descubriremos por qué es importante saberlas reconocer y sobre todo atender en finalidad y con el objetivo final de poder mejorar el pronóstico de vida del paciente, así como su calidad de la misma. Yo soy el doctor Antonio Jordan Ríos. Bienvenidos sean. Muy bien. En general, la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo, es un síndrome clínico diverso y se proyecta que su prevalencia continúe en aumento. Más o menos más de 8 millones de personas adultas para el año 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, padecerán algún tipo de insuficiencia cardíaca. En términos generales, podemos agrupar a la insuficiencia cardíaca en tres grandes nichos de pacientes. Insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de expulsión, en reducida, moderadamente reducida y finalmente en preservada. La categoría de insuficiencia cardíaca recuperada o mejorada no será tocada en estas charlas por la finalidad didáctica que éstas tienen. Finalmente, es importante reconocer que las distintas comorbilidades relacionadas al metabolismo del ser humano impactan directamente proporcional en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Y todas estas comorbilidades tienen una vía común, que es la inflamación. La obesidad, la diabetes mellitus, la adiposidad abdominal, la resistencia a la insulina y la dislipidemia, todas ellas comparten diversas vías, pero que al final del día terminan en un mismo concepto fisiológico, que es la inflamación. Y esta inflamación induce en el paciente diversos cambios que muchas veces se manifiestan en un principio como insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión preservada y a la larga, si esto no es atendido o si otros eventos ocurren, pues desemboca en fracción de expulsión reducida. Se prevé que la incidencia y prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada incremente de manera exponencial en los siguientes años. ¿Por qué es importante tocar las comorbilidades de la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues porque el tratamiento moderno de la insuficiencia cardíaca ha buscado impactar en el pronóstico y en la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que la evidencia clínica proviene, es decir, la evidencia que tenemos para el tratamiento de los pacientes proviene de ensayos clínicos controlados que no siempre reflejan la realidad del mundo, el llamado mundo real, en donde los pacientes en general están plagados de comorbilidades y que debemos de ser capaces de atender. Y esto es relevante porque la presencia, la existencia de estas comorbilidades impacta de manera adversa el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos pacientes que todo mundo tomamos como referencia, aquellos en los cuales se basaron los ensayos clínicos, generalmente solo son un 4% de la realidad. Es decir, un 4% de los pacientes con insuficiencia cardíaca no tienen ninguna comorbilidad. En el mundo real, los pacientes tienen un promedio aproximado de 4 comorbilidades. Y sabemos que existe esta relación que yo mencionaba, que es directamente proporcional, en donde a mayor número de comorbilidades hay una mayor probabilidad de sufrir un evento de empeoramiento y tener un peor pronóstico a largo plazo. Aquí pueden ver en este estudio pivote de los estudios epidemiológicos, el estudio Mónica fue uno de los primeros y fundacional, y pueden ver ustedes cómo el promedio de las comorbilidades de los pacientes son de 3. Son muy pocos aquellos que tienen 0 comorbilidades, incluso una, y el grueso de los pacientes tienen de 2 a 4 comorbilidades, siendo en general aceptado que 3 a 4 comorbilidades es lo interesante. Ahora, ¿cuáles son las comorbilidades que afectan a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca? A mano izquierda de la tabla pueden ver ustedes las enfermedades pivote. Entonces, nos vamos a colocar, a situar aquí en insuficiencia cardíaca, que es la enfermedad a analizar. Y si nos desplazamos a la derecha, vemos el impacto, en otras palabras, la carga que las otras comorbilidades tienen dentro de la insuficiencia cardíaca. Es decir, de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, la comorbilidad que está presente en mayor frecuencia es la enfermedad arterial coronaria. Y muy seguido, por muy poquita distancia numérica, la hipertensión arterial sistémica. Con menor prevalencia está la
fibrilación auricular, diabetes mellitus, alguna condición de dolor, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, estadísticamente no está representado en este gráfico, sin embargo es importante recordarles que la enfermedad renal crónica está también presente en alrededor del 40%, hasta veces en otras series 50% de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tendrán un grado de enfermedad renal crónica. Y vamos entonces a hablar de la primer comorbilidad de esta charla, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una comorbilidad relevante porque se sabe que induce disfunción diastólica en los pacientes. Se sabe además que la enfermedad valvular también está relacionada. Y finalmente, las arritmias también guardan relación con la diabetes mellitus como comorbilidad central. La prevalencia de estas dos enfermedades, tanto insuficiencia cardíaca como diabetes mellitus, no es nueva. En este estudio, bien conocido por todos ustedes, el estudio Framingham, desde ahí se documentó que los pacientes con diabetes tenían hasta dos veces más riesgo de desarrollar en algún momento de su seguimiento insuficiencia cardíaca, tanto en hombres como en mujeres. Incluso la relación era el doble entre hombres que mujeres, pero siempre a favor de la diabetes. Y esto no es raro, esto se explica muy bien por el estudio pivote Global Burden of Disease, en donde vemos claramente que las enfermedades cardiovasculares van muy de la mano de la diabetes y de la enfermedad renal crónica. Es decir, generalmente cuando está presente una, la otra o ya está o aparecerán de forma muy estrecha. Esto es relevante porque el pronóstico es malo. El pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes es malo. En general, nuevamente, en la misma cohorte derivada del estudio Framingham, se vio que pacientes diabéticos con menores de 65 años de edad tenían una prevalencia de 4 veces más de tener insuficiencia cardíaca. Y en mujeres esta prevalencia incrementaba hasta el 8%. La diabetes mellitus era un factor predictivo desde estas épocas, independiente a cualquier otro, para el desarrollo de insuficiencia cardíaca tras un infarto agudo de miocardio. Y finalmente, hay que recordar que la insuficiencia cardíaca del diabético tiene un peor pronóstico a largo plazo que la insuficiencia cardíaca del no diabético. ¿Sí? En este estudio pueden ver claramente cómo las gráficas se separan y distinguen 4 grupos importantes. El grupo de diabéticos con infarto agudo del miocardio, diabéticos puramente hablando, y pacientes no diabéticos. Y pudiéramos trazar prácticamente una línea a la mitad y ver cómo el grupo de diabetes, peor aún si tuvieron infarto, tienen un peor pronóstico en términos de mortalidad cuando desarrollan ya insuficiencia cardíaca. Ahora vean ustedes qué interesante. Datos derivados del estudio Mónica, uno de los estudios pivote en epidemiología de la insuficiencia cardíaca, encontró que en el grupo de los diabéticos la prevalencia de insuficiencia cardíaca no era tan alta, a diferencia de en el grupo de los pacientes con falla cardíaca que tenían diabetes. Es decir, es más probable que si ya te diagnosticaron falla cardíaca, tengas un trasfondo de ser diabético, a que el sentido sea al revés. En otras palabras, la prevalencia de la diabetes en el grupo de pacientes ya con insuficiencia cardíaca es muy alta. Y es muy importante que ustedes recuerden las pautas que establecen el diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2. Deben saber ustedes que cuentan con 3 herramientas principales: la hemoglobina glucosilada, la toma de glucosa en ayuno y finalmente la curva de tolerancia oral a la glucosa. Cada método tiene distintos valores. Es importante que estén familiarizados con ellos para que detecten el diagnóstico de estos pacientes. Y entonces, ¿por qué el paciente diabético sostenidamente hemos visto que tiene mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca? Pues la respuesta es porque los dos principales factores de riesgo que predisponen la aparición de insuficiencia cardíaca los tiene el diabético, es decir, enfermedad arterial coronaria e hipertensión arterial. Y la coexistencia de estos dos con diabetes hace que las cifras de prevalencia pues sean tan altas como lo que ya vieron ustedes, ¿no? Más allá del 20% de los pacientes con falla cardíaca tendrán diabetes.
La modificación del riesgo es importante porque una vez que se establece que el paciente diabético tiene mayor mortalidad que el no diabético, hablando dentro de la insuficiencia cardíaca, hay ciertos factores de riesgo independientes que pueden impactar en la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Y estos son los siguientes: el pobre control glucémico, el incremento del índice de masa corporal, el propio envejecimiento, el uso de terapias con insulina, cualquier tipo ya que exista de daño renal y el tiempo de evolución de la diabetes mellitus. Todos estos son factores de riesgo independientes que predisponen o que vuelven más sombrío el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en esto, este es el impacto que tiene modificar estos factores independientes de riesgo en el diabético. Es decir, el mensaje aquí es: el hecho de que el paciente sea diabético y tenga insuficiencia cardíaca no significa que todo esté perdido. Hay factores independientes que pueden modificar la mortalidad. Y esos son estos dos. Los que mencioné hace un momento, estos dos tienen relevancia. La disminución tan solo del 1% de la hemoglobina glucosilada disminuye el riesgo relativo de desarrollar insuficiencia cardíaca en un 16%. En sentido opuesto, el incremento de 2.5 unidades en el índice de masa corporal, pues incrementa también el riesgo relativo de tener insuficiencia cardíaca en un 12%. Todo esto nos hace tratar de preguntarnos. Es muy claro que existe la asociación epidemiológica entre diabetes e insuficiencia cardíaca, pero ahora hay que saber por qué sucede. ¿Por qué sucede la insuficiencia cardíaca en el diabético? Y la respuesta que se ha venido debatiendo a lo largo de varios años es esta: la presencia de este concepto, de esta entidad nosológica llamada cardiomiopatía diabética. Un término debatido, pero que en los últimos años ha venido a relucir y ha tenido ya mayor claridad. La cardiomiopatía diabética se define como la presencia de disfunción miocárdica en un paciente que tenga ausencia demostrada de enfermedad arterial coronaria o de hipertensión arterial sistémica. Esta publicación no es nueva, la de la izquierda, y vean cómo desde estos momentos, es decir, hace ya más de 15 años, se documentó, le llamaron así, un nuevo tipo de cardiomiopatía asociada a la glomerulosclerosis del diabético. Y con cortes histológicos encontraron cómo corazones de diabéticos sin infarto, sin hipertensión arterial, tenían áreas de fibrosis y eso los llevó a concluir que existía un daño aparte a algunas otras enfermedades cardíacas, un daño aparte independiente en el diabético que hacía que la miofibrilla disfuncionara. Y a mano derecha pueden ver ustedes cómo ya muchos años más tarde, después de la publicación histológica, se empezaron y se han dilucidado ya que con la diabetes existen distintas vías de señalización que inducen finalmente a los siguientes 4 episodios clave, que son la glucotoxicidad, la fibrosis, el desacoplamiento mitocondrial y la lipotoxicidad. Para llegar a estos 4 elementos, estos llamados 4 jinetes del apocalipsis, tienen que ocurrir una serie de vías metabólicas que suceden simplemente por el hecho de tener diabetes. Y que finalmente estos 4 jinetes del apocalipsis, llamémosles así, conducen a esta disfunción cardíaca que se traduce como cardiomiopatía diabética. Es muy importante que ustedes entiendan que para catalogarla se debe demostrar la ausencia de enfermedad coronaria o de hipertensión arterial sistémica. Así, entrando en materia, la cardiomiopatía diabética tiene los siguientes 5 elementos clínicos que serán de utilidad para ustedes. Lo primero, elementos clínicos. Los elementos clínicos es que son pacientes evidentemente con diabetes, no tienen hipertensión, no tienen enfermedad arterial coronaria significativa y que comparten signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Son aquellos a quienes se les hace un diagnóstico formal de insuficiencia cardíaca sin tener lo anterior. Existen características patológicas de la cardiomiopatía diabética como son la fibrosis miocárdica, la hipertrofia del miocito y el incremento de la grasa miocárdica. Estos 3 parámetros histológicos constituyen la base de que el miocito disfuncione, de la disfunción contráctil. La disfunción contráctil se traduce en alteraciones visibles a nuestros ojos con métodos de estudio como es el ecocardiograma.
En el ecocardiograma, los hallazgos esperados son la presencia de disfunción diastólica, alteración de la relación EA y de las presiones de llenado, alteraciones en el acortamiento y en la longitud miocárdica e incremento en los volúmenes de la aurícula izquierda. Estos tres parámetros son importantes porque les harán a ustedes sospechar que existe esto. Y finalmente ya, como un recurso adicional, está la resonancia magnética. Es el gol estándar para detectar fibrosis histológica, ya que nos permite caracterizar el tejido del miocardio. Podrá detectar también detección de grasa, excluir otros diagnósticos probables y bueno, finalmente su amplia caracterización tisular permite confirmar el hallazgo de cardiomiopatía diabética sin la necesidad de recurrir a técnicas histológicas. Y estos son los cambios moleculares que veíamos hace un momento y que están perfectamente definidos en pacientes con diabetes mellitus. Vean cómo hay un incremento en las especies reactivas del oxígeno, hay alteración en la síntesis del óxido nítrico, y eso lleva finalmente a disfunción endotelial, la vía de la proteína C-cinasa está incrementada, hay una disfunción sostenida del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el factor inducible de hipoxia tipo 1 incrementa y el factor de crecimiento vascular endotelial también incrementa. Todas estas vías explican finalmente que el paciente inicie un estado de hipertrofia cardíaca, fibrosis intersticial y a largo plazo disfunción diastólica y o sistólica. La cardiomiopatía diabética entonces es un continuo, una evolución de las manifestaciones, 5 manifestaciones que acabamos de ver. Y como todo continuo a lo largo del tiempo sigue un orden cronológico. Y lo primero que ustedes van a encontrar a través de métodos objetivos son alteraciones en la relajación. Es decir, va a haber una alteración en el flujo transmitral, las técnicas de Doppler tisular se van a alterar y finalmente el strain global longitudinal también va a estar disminuido. Estos son parámetros que están al alcance de un ecocardiograma y que cuando ustedes tengan un reporte en sus manos deberán buscar dirigidamente estos tres parámetros para ver si están alterados y con ello fundamentar su diagnóstico de cardiomiopatía diabética. Con el paso del tiempo, esta enfermedad conlleva ya alteraciones obvias en la contracción. Y es hasta este momento en donde la fracción de expulsión se ve disminuida. Esto también lo pueden ustedes detectar y buscar de forma dirigida en su reporte ecocardiográfico. Y ya mucho más tarde es entonces cuando aparece la disnea. Entonces, esto representa un gran problema porque generalmente los pacientes acuden a ustedes hasta que tienen síntomas. Pero todas las fases previas quedaron desconocidas y pues bueno, lo que hicimos fue perder una ventana de oportunidad para detener la progresión de la enfermedad. Y lo más interesante es que existe nuevamente una correlación positiva entre hemoglobina glucosilada y strain global longitudinal, lo que lleva a confirmar que existe una asociación clara entre los niveles de glucosa y las alteraciones en la relajación y después en la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento para la cardiomiopatía diabética? Pues lo primero es controlar de manera adecuada la diabetes mellitus tipo 2, hacer un adecuado manejo de la hiperglicemia. Una vez que está bien asentada esta primera base, este primer paso, pasamos al siguiente, que es ofrecerle al paciente el tratamiento que le corresponde según la clasificación. Fracción de expulsión reducida, preservada o moderadamente reducida. Y finalmente deberemos siempre buscar tratar las comorbilidades diversas que pueden acompañar a estos enfermos, como son fundamentalmente la hipertensión arterial o la enfermedad renal crónica. El beneficio del tratamiento para la cardiomiopatía diabética en general proviene de análisis por subgrupos. No hay ensayos clínicos aleatorizados que seleccionen de manera dirigida a estos pacientes y por lo tanto solo son inferencias lo que podemos hacer. Tengan cuidado cuando utilicen tiazidas. Una gran proporción de sus pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca serán hipertensos y las tiazidas tienen el potencial de incrementar los niveles de glucosa en sangre, lo cual sería deleterio para pues, el objetivo principal, que es controlar la glicemia. Recuerden que la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina tiene beneficios importantes
pues controla la microalbuminuria y parece que existe un gradiente de atenuación en el efecto que la diabetes eh, induce en el corazón, de tal manera que son tratamiento de elección para sus pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Y bueno, con respecto a los beta bloqueadores, hay un cierto temor porque pueden generar cierta sensibilidad ante la hipoglicemia, es decir, al momento de beta bloquear a los pacientes, las hipoglucemias sintomáticas ya no se vuelven tan sintomáticos y eso puede representar un riesgo, así que tengan cuidado si requieren usar beta bloqueantes porque la fracción de expulsión así lo emita, tengan mucho cuidado en cómo lo titulen y en educar al paciente sobre los efectos adversos. Bien, pues como conclusiones, número uno, la coexistencia de insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus es una situación de creciente relevancia clínica. La diabetes mellitus en general complica el manejo terapéutico de los pacientes e incrementa la morbimortalidad de estos. Y la optimización y control de los factores de riesgo es necesario para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por su atención.